Comenzamos en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otra emisión aquí de Escuela de Ajedrez. Hoy con nuestra séptima clase formal, el peón en ajedrez. Recuerden, son 8 clases introductorias donde estamos revisando los principales elementos del tablero, mover piezas del tablero, y la última sesión de estas 8 serán como reglas misceláneas del ajedrez. Pero hoy veremos el peón, que es nuestra séptima participación. Ya estamos ahí. Nuestros habituales, Beth Harmon y un servidor. Mi nombre es Sergio Olvera. Creo que ya lo había dicho. Hoy vamos con el peón. El peón tampoco es una figura. Recordemos que, bueno, sí es una figura, perdón, no es una pieza. Había piezas mayores, dama y torre, piezas menores, alfil y caballo, y el rey, que es una pieza, pero no una figura porque no se puede promocionar, y también el peón. El peón tampoco es una pieza, pero no es una figura, no es una pieza, porque bueno, ya veremos las características que tiene, pero vamos, no puede dar mate al rey solo con la ayuda del rey, aunque sí, ya iremos viendo que sí hay una probabilidad de que esto ocurra. El que se conoce, bueno, uno de los primeros campeones mundiales, aunque no había el título, así se le reconoce, el francés François-André Danican Philidor, lo dijo en su tiempo: los peones son el alma del ajedrez y no le falta razón. Son las configuraciones de peones las que van a determinar el tipo de juego que vayamos a presenciar, a desarrollar. Muy bien, tenemos ahí una vez más nuestro tablero de ajedrez. Como nos damos cuenta, tenemos hasta 8 peones. Perdón, aquí me robé un peón. Tenemos hasta 8 peones en este tablero y de cada lado, y van colocados tanto en el segundo renglón como en el séptimo, esta hilera de peones. ¿Cómo avanzan los peones? El movimiento de los peones es este: avanzan hacia adelante siempre una o dos casillas en su primer movimiento, una o dos casillas, y en lo sucesivo solo podrán avanzar una casilla, siempre y cuando no tengan delante de él alguien que impida su desplazamiento posterior, ya sea un peón o una pieza del mismo color o de un color contrario. Recordemos, solo el caballo tiene la posibilidad de saltar por encima de las figuras, pero no así los peones. Entonces, primera regla: mueven hacia adelante, siempre hacia adelante, y si se encuentran un obstáculo en su camino, este peón blanco ya no puede ir hacia adelante y este peón negro no puede ir hacia acá. Así es como estamos en este momento. Otra regla: ¿cómo comen los peones? Los peones comen en diagonal en la misma casilla de la que están ocupando. Este peón de color blanco, pero ubicado en una casilla de color oscuro, comerá en esta diagonal. Si el peón del que estamos hablando fuese este, come igual aquí en la diagonal, una casilla a la vez, de manera que si tuviésemos esta posición, si juegan las blancas, este peón tomaría al negro y ocuparía su lugar. Si en otro caso fuera aquí el peón negro el que está en este lugar y movieran las blancas, tendría la posibilidad, perdón, las negras, al estar ubicado en su área de captura, podría comer el peón y ocupar su lugar. Segunda regla de los peones. En otro tiempo, los peones únicamente movían una casilla a la vez.
Esto es así, una y una y una y una. En no sé qué momento de la historia se introdujo este poder, este movimiento de poder hacer en su primera jugada y solo en la primera 2 movimientos y ya después uno. Sin embargo, ocurrió esto. Algunos jugadores se quejaron de esa regla porque decían, es como injusto que si un peón se mueve al lado de otro peón, no lo pueda yo comer cuando apenas entran en contacto. Entonces, viene esta regla extraña. Si un peón en quinta fila, no importa cuál sea, para el negro esto sería 1, 2, 3, 4, 5 si un peón estuviera ubicado en el cuarto renglón. O para las blancas que van del 1 al 8. Si fuese para las blancas en la quinta fila, si un peón contrario avanza 2 casillas y solo en ese momento, esto no se puede guardar para después, este peón, el que está ubicado en quinta fila, podría comerlo, tal y como si hubiese avanzado únicamente una casilla. Si el dado caso fuera este peón que avanza a un lado del peón que está en la quinta casilla, esto se tomaría como si el peón moviera aquí y el peón lo puede capturar. Esta captura extraña se conoce como la captura al paso, repito, viene de esta historia del ajedrez donde se movían una casilla a la vez, y cuando se introduce esta regla de poderlos mover 2 a la vez, se queda como un remanente esta captura al paso. No lo había dicho el peón, bueno, se menciona como le pion en francés, pound en inglés y peón en español. Como no es una figura, perdón, es una figura, no es una pieza, no se dice peón mueve a tal o cual lugar. Si estuviese así la posición y yo hago esta jugada, no se dice peón a la fila, a la columna D, hilera cuarta o renglón cuarto. Se dice simplemente D4. El negro contestaría D5. No, perdón. El negro contestaría aquí D5, C4, C6. Estamos tratando solo con peones, entonces así únicamente sin nombrar que es un peón se sobreentiende que cuando únicamente digo una columna y un renglón, estamos hablando de un peón. Cuando es una captura, puede decirse peón toma en D5 o en este caso el peón de C va a capturar en la columna D. Se diría también C por D5 o CD5, porque el peón que está en C4 es el único que podría llegar a esa posición y hacer la captura. Lo mismo valdría para la negra. Si este peón comiese aquí, el peón está en H3 y comiese en G2, simple y llanamente se diría H por G2 o HG2. Eso sí, diciendo primero la columna de la que arranca el peón y en donde termina, en qué casilla termina. Y viene otra de estas reglas esotéricas que tienen que ver con el ajedrez. Recuerdan que hablamos del tablero que tenía algunas referencias masónicas por ser blanco, negro y demás. Bueno, pues aquí viene otra de estas. Quedamos en que los peones no avanzan más adelante, más que hacia adelante, y si tienen obstruido su camino, en ese momento pues dejan de avanzar. ¿Qué ocurre si un peón llega hasta lo que sería la octava fila o la primera fila? Pues ya se dieron cuenta ahí, el mismo programa me da la posibilidad de elegir cualquiera de estas figuras. Si un peón llega hasta la octava línea, que sería la octava hablando de las blancas, o la primera hablando de las negras, que empiezan en 7 y avanzan a 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Si el peón negro llega al renglón 1, ocurre una transformación y deja de ser un simple soldado para convertirse en cualquier pieza
que se seleccione ya sea una pieza menor, alfil o caballo, o una mayor, torre y dama. Obviamente, como que lo que más elegimos es una pieza mayor y en general la dama, aunque ya iremos viendo hay algunas posiciones que lo más adecuado es utilizar otra pieza y no necesariamente la dama. Hay situaciones de mate o de ataques dobles que ya iremos viendo más adelante, donde lo más adecuado no es coronar una dama, sino coronar otro tipo de pieza. Ya lo iremos viendo, recuérdenme, pero yo cuando tengo una posición de rey contra rey y corona un peón, generalmente, y para que no haya tablas, que ya lo iremos viendo, yo elijo una torre para ganar la partida, porque me parece un método más seguro, que repito, ya iremos viendo, pero evita el mate por ahogado. Lo mismo ocurre con este peón acá. Si este peón llega hasta la octava, bueno, ahí no me marcó la computadora, pero debió de haberme dicho igual que aquí. Hay una promoción y se llama así la coronación o la promoción del peón. Hasta ahí estas reglas del peón, otra figura complicada. Ahí está como el resumen. En su primer movimiento avanza una o dos casillas hacia adelante y en lo sucesivo avanzará únicamente una casilla siempre que la misma esté libre de piezas o peones propios o adversarios. De no estarlo, el peón quedará detenido. La segunda, los peones capturan en las diagonales inmediatas del mismo color de la casilla que ocupan. Hacia adelante se retira la pieza y ocupa su lugar, y ya vimos cómo capturan los peones. La siguiente es la regla de la captura al paso. Si un peón está en quinta columna respecto de su avance y un peón contrario avanza dos casillas y queda a su lado, el peón avanzado puede en la siguiente jugada y solo en esa ser capturado como si solo hubiese avanzado una casilla, y se ocupa y se retira el peón contrario. Esta jugada es la conocida como el peón al paso, la captura de un peón al paso. Y la última, la promoción. Si un peón llega a la última fila, al quedar imposibilitado de seguir avanzando, el peón corona y se puede pedir torre, caballo, alfil o una dama. Y cuando estén jugando así en vivo, si no hay otra dama o la pieza que estén buscando, pues se le dice al contrario: oye, esta figura va a ser otra dama. Lo que me toca ver mucho es que una dama son dos peones muy pegaditos. Eso en el tablero. Esto no ocurre cuando estamos utilizando la computadora, de inmediato lo pone, pero cuando estamos con un tablero físico, sí ocurre esto de, si no hay la dama o la pieza que estemos pedido, pues hacer algo para decir: esta es mi figura. Y ahí termina la jugada. Se retira el peón del tablero, se coloca la nueva pieza y juega el contrario, pero nosotros ya tenemos una pieza distinta, una pieza de ventaja que fue de la promoción del peón, que se transforma en una dama. Es hasta aquí las reglas del peón, que también son un poco complicadas. Revisen este video las veces que sean necesarias y ya tenemos cubiertas todas las piezas. Repito, mañana vamos a ver solo un poquito de unas reglas adicionales que tienen que ver con las tablas, el empate. Hay varias maneras de hacer empates. Una es proponiéndola, pero hay otras que son por reglas del ajedrez. Ya las veremos en la siguiente emisión aquí de Chescuela de Ajedrez. Termino esta sesión con, pues, ya saben que nos gustan o me gustan las biografías. Hoy hablaremos de la china Hu Yifan, que tiene sus asegúnes. Esta mujer para mí es una niña genio y así lo ha sido. Ella nace en 1994 en China. A los 12 años, entra en las competencias del Campeonato Mundial de Ajedrez, o sea, en las candidatas para disputar la corona mundial. A los 14 años y medio, 14 años 6 meses, consigue el título de gran maestra de ajedrez varonil, o sea, está al nivel de los grandes genios de Fischer, de Carlsen, de Karjakin y demás, que lo han conseguido a edades muy tempranas. Ella lo consigue a los 14 años y 6 meses.
y a los 16 años se convierte en la campeona mundial de ajedrez. Repito, 16 años es la campeona mundial de ajedrez. No hay otra como ella. Es la única mujer ahorita que tiene una puntuación que la coloca entre los 100 ratings, o sea que son las puntuaciones del ajedrez, y solo hay una mujer entre los 100 jugadores, 99 hombres, y Hu Yifan está ahorita como en el 88, está lejos de la cima, pero es la única mujer que ocupa estos lugares. A ella la invitaban al Tata Steel, que es este torneo, pues ahí está con Magnus Carlsen. El Tata Steel es el mejor torneo del año del mundo. Van solo los mejores. Hace tiempo se celebraba de manera continua el Ciudad de Linares, que era por allá de finales de febrero. El Ciudad de Linares dejó de tener patrocinio y ahora es el mejor torneo del mundo, es el Tata Steel. Ahí la vemos a Hu Yifan jugando contra Magnus Carlsen. Generalmente no conseguía buenos lugares, quedaba en los últimos, pero se enfrentaba a lo mejor del ajedrez en el mundo. Tanto que Vladimir Kramnik, de quien ya estuvimos hablando, dijo en una ocasión: si Hu Yifan quiere seguir siendo la mejor jugadora mujer, que siga haciendo lo que hace, que no sabemos muy bien qué es. Pero si quisiera ser mucho mejor en ajedrez y comenzar a derrotar a bastantes hombres, debería dedicarse por completo y de lleno a la práctica de esta disciplina. Así lo mencionó, no era un consejo, era porque Hu Yifan tiene bastantes intereses, ya siendo campeona mundial. Bueno, si lo consigue a los 16 años, que cómo va a ser de otra manera. Estudia algo en la universidad allá en Hong Kong, no, en China, perdón. Creo que está en Guangzhou o algo así, no, la verdad no lo recuerdo bien ahorita, pero ahí está esta mujer. Es la profesora a la edad más corta, también Hu Yifan ya ostenta ese título. Entonces tiene intereses muy diversos en el ajedrez. Ella renunció a disputar la corona mundial de ajedrez, dijo: tengo otros intereses, y así se fue. No al estilo de Fischer, que armó un borlote por no querer jugar contra Anatoly Karpov. No, lo de Hu Yifan fue: tengo otros intereses, gracias, y se retiró. A veces la invitan, compite, a veces no juega, como ahorita en este año 2020 que recién concluyó. Fue invitada a varios torneos en línea. Yo vi al menos uno de ellos y disputa la final, pero ahí la derrotaron con alguna rusa que no recuerdo. Esto fue por junio, julio del año anterior, estos torneos que se desarrollaron en línea, pero Hu Yifan llegó a colarse hasta la gran final de ese torneo femenil. Dejemos ahí por un lado la historia de Hu Yifan, y hoy es 13 de enero. En 2 días comienza el Tata Steel, que es ese torneo que vemos ahí, Magnus Carlsen contra Hu Yifan. El Tata Steel es el mejor torneo del año, repito, ahí está. Se va a celebrar del 15, o se celebra en esa fecha, del 15 al 31 de enero en los Países Bajos. Es un torneo ya viejísimo, fue cambiando de nombre. En algún momento se llamó el torneo IBM, después lo llamaron el Vaikanse, porque ahí es donde se desarrolla, y ahora lo patrocina esta empresa de aceros, Tata Steel, que lleva como 10 años patrocinando el torneo Tata, que no solo juegan estas personas, también tiene una sección de torneo abierto donde participan muchas personas. Quien quiera entrar a ese torneo, este año no va a haber la sección abierta, pero ahí podemos ver, hay de todos los niveles y de todas las categorías. Y lo más atractivo es el torneo de los maestros, que este año no tiene mujeres, pero estará el campeón del mundo, Fabiano Caruana, estará Ayane Pomiachi, Alireza Firuza, el español, ¿cómo se llama? David Antón, y pues, la élite del ajedrez se reúne en el Tata Steel, torneo de ajedrez, que este año volverá a ser
presencial con todas las medidas sanitarias. Ya hemos estado escuchando ahí las restricciones que están teniendo. Algunos, si se quieren pasear un poco por Holanda, han tenido que llegar antes, hacer la cuarentena por allá, hacerse la prueba PCR. Otros que no quieren hacer esto por varias razones económicas y demás, van a llegar en estos días, se van a aislar y también tienen prohibido andar por las calles para que no vayan a contraer pues, el nuevo coronavirus que está asolando el mundo. Pero van a ser 2 semanas del mejor ajedrez, son 14 jugadores, o sea, son 13 partidas de altísimo nivel, que es así todo el año. Bueno, ha sido así todos los años, perdón, y pronto los tendremos por acá en un par de días. Yo ya me estoy literal frotando las manos para este magnífico torneo de ajedrez, el Tata Steel, en la ciudad de Bijkense, en Países Bajos. Pues hasta aquí llegamos en esta nueva emisión de Escuela de Ajedrez. Hoy fue el tema el peón en ajedrez. Solo nos queda una clase de la introducción. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Que tengan buen día y nos veremos pronto. Hasta entonces.